Anoche tuve un sueño sublime, arrobador. Soñaba yo en Jerusalén y el templo en su esplendor. Los niños por las calles oíanse cantar y bajaba de los cielos un eco arrobador y bajaba de los cielos un eco arrobador. Jerusalén, Jerusalén, alza tu voz triunfal, hosana en las alturas, hosana al Señor tu Rey. Last night I lay asleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, me through the voice of angels from heaven in answer rang, me through the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalén, Jerusalén, lift up your gaze and sing, Hosanna in the highest, Hosanna, your King. De nuevo el cuadro aquel cambió, la tierra nueva vi, y vi la ciudad santa junto al mar de cristal. La luz de Dios allí brilló, sus puertas amplias vi, y todo aquel que quiera entrar podrá sin demorar. No habrá allí más necesidad de estrellas, luna o sol. Será la gran Jerusalén que nunca pasará. Será la gran Jerusalén que nunca pasará. Jerusalén, Jerusalén, alza tu voz triunfal, hosana en las alturas, hosana al Señor tu Rey. Hosana en las alturas, hosana al Señor tu Rey. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo han amanecido en este día? Espero que estén contentos, bien, gracias al Señor, porque
todavía nos da la vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de las penas que hay, ¿verdad?, alrededor del mundo por esta pandemia. Sin embargo, todavía podemos decir gracias, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a tomar la palabra de Dios, vamos a hablar de la palabra de Dios en esta oportunidad, pero antes de ello vamos a orar y vamos a invitar a nuestra querida hermana Saraí Archila que nos dirija en oración. Por favor, hermana, oremos. Palabra de Dios. Vamos a tomar la Santa Biblia y vamos a leer en el libro de Apocalipsis 13, versículo 11. Es el texto que vamos a leer. Leámoslo juntos, por favor. Y dice así esta palabra: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Amén. Así dice la palabra de Dios, que el profeta, el vidente, vio una bestia más, porque había estado viendo en su visión el surgimiento de varias bestias. Vio una que salía del mar, vio otra bestia parecida a un dragón, y la tercera, que es esta sale de un lugar seco, de un lugar desértico. Y dice, vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿A quién se refiere esta profecía? Muy bien, vamos a hablar a quién se refiere. Pero antes de ello quiero decir, en el antiguo tiempo, mis queridos hermanos y amigos, el Señor eligió entre todas las naciones a un pueblo especial llamado Jerusalén. Antiguamente se llamaba Jebús, pero con el transcurso del paso del tiempo, Jerusalén, el pueblo de Dios, el pueblo de los judíos, el pueblo hebreo. Ese pueblo fue escogido entre tantos pueblos para que fueran sus representantes en esta tierra. Pero lastimosamente, este pueblo no cumplió las expectativas de Dios, no cumplió los legados de Dios y se perdió, se disipó. Después, este pueblo fue dividido en 2 grupos, 10 naciones por un lado y dos naciones o 2 tribus por otro lado. 10 tribus por un lado y 2 por otro lado. Y con el transcurso del tiempo, Israel se perdió. Hasta el año 1948, cuando vuelven nuevamente a establecerse y se forman un pueblo. Nuevamente hoy es una nación, pequeña, pero es una nación. Dios quiso que su pueblo fuera bendito. Dios quiso que su pueblo representara su palabra. Pero ellos no cumplieron la voz de Dios. Ese es en el tiempo pasado. Pero hoy, en el tiempo último de la historia,
estamos viendo, el título de este estudio se llama La nación más bendecida. La nación más bendecida. ¿Y quién es esa nación? De acuerdo al libro de Apocalipsis 13:11, dice el profeta que vio una bestia que subía de la tierra. Ya hemos dicho en otras intervenciones que la palabra bestia no es una palabra despectiva, es una palabra que denota fuerza, nación, poder, poderío. Entonces aquí se refiere a un poder, a una nación, a un pueblo. Pero esta nación representada por esta bestia, y esta bestia tenía dos cuernos, como los de un cordero. ¿Han visto ustedes los cuernos de un cordero? No crecen, ¿verdad? Muy grandes, son cuernitos pequeños. Esos cuernos son débiles. Pero hay una característica que distingue a esta nación. Cuando habla, no habla como cordero, sino que habla como dragón. ¿Cómo habla un dragón? Imaginémonos, solamente, ¿verdad? Hemos visto los dragones en la mitología griega. Pues aquí, hermanos, usemos la imaginación. ¿Cómo hablará esta nación? Como un dragón. Esta nación, de acuerdo a la profecía, y de acuerdo a las profecías, Apocalipsis capítulo 12, dice que la mujer huyó al desierto y allí fue sustentada por 1260 días o años. Esta nación huyó, hermanos, dice que huyó al desierto. El dragón dice que arrojó agua detrás de la mujer, pero la tierra abrió su boca para que consumiera el agua que la bestia, que el dragón había arrojado. Allá por la Edad Media, cuando la iglesia era perseguida, terriblemente perseguida, la iglesia tuvo que huir a los lugares desérticos. La iglesia tuvo que huir, traspasó los océanos en barcazas, y llegaron muchos cristianos a una tierra desolada, y ahí se establecen como un pueblo, como una nación, y ahí se funda esta nación llamada los Estados Unidos de Norteamérica. Esa nación mansa, esa nación tranquila, que tiene dos cuernos que representan, hermanos, la pasividad. Más adelante vamos a ver que esos cuernos tienen un significado, tienen un simbolismo. Y dice que cuando esta nación habla, hoy habla como un dragón. Esa nación se estableció allá por los años 1776, cuando se funda legalmente como una nación. Y esta nación fue y sigue siendo el albergue de muchos cristianos que han buscado refugio en la nación de los Estados Unidos. El Señor ha bendecido a esta nación porque ella ha acogido, dio acogida, dio lugar para que los cristianos que venían perseguidos de la bestia, del dragón, dice que el Señor bendijo a esta nación, la ha prosperado y creció como una gran nación hasta hoy en día. Podríamos decir, y eso es cierto, de acuerdo a la profecía, la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos, en la profecía. Así se titula en los folletos, así se titula en los grandes libros de historia sagrada, los Estados Unidos en la profecía. Y como dice aquí, esta bestia que subía de la tierra tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hay una descripción testimonial que dice así: una nación y solo una representa o responde a los datos y rasgos
característicos de esta profecía, y solo una, que es los Estados Unidos. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica, dice este escrito. Esta es una imagen sorprendente del surgimiento y el desarrollo de nuestra nación. Y los cuernos semejantes a lo de un cordero, símbolo de inocencia. Símbolo de inocencia y mansedumbre. La inocencia y la mansedumbre representan con acierto el carácter de nuestro gobierno, según está expresado en sus dos principios fundamentales: el republicanismo y el protestantismo, la libertad de religión. El republicanismo y el protestantismo. Eso es lo que está representando estos dos cuernecitos, dos cuernos que tiene esta bestia que parecía como un cordero, que parece como un cordero, pero cuando habla, habla con autoridad, habla como dragón. Dice algo más: el Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que cualquier otra nación. En ella proveyó refugio para su pueblo, a fin de que éste pudiera rendirle culto conforme a los dictados de su conciencia. En esa nación el cristianismo ha prosperado conservando su pureza. Al principio podríamos decir que sí. El cristianismo conservó su pureza. El cristianismo que emigró de otras naciones, de Europa, del lejano oriente, de todas partes del mundo vinieron cristianos y llegaron a esta gran nación. Dice que allí ellos cultivaron los principios originales y daban gracias a su Dios y daban gracias al Dios del cielo. Allí estaban en libertad, no tenían opresión ni persecución que infringía el dragón o la bestia, aquella bestia de Apocalipsis capítulo 13, que condenaba, castigaba y torturaba a los cristianos que no comulgaban con su forma de pensar. Por eso dice aquí que el Señor ha bendecido la nación de los Estados Unidos. En ella se ha enseñado sin restricciones la doctrina del don de la vida vivificada por el poder de un único mediador entre Dios y el hombre. Era propósito divino que en cada nación siempre hubiera libertad para que la gente pudiera adorarlo de acuerdo con los preparativos de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Era su intención que las instituciones civiles manifestaran en su expansión y desarrollo la libertad que otorgan los atributos del Evangelio. Por eso, hermanos, el protestantismo y también, como dice aquí, el republicanismo. Había, hermanos, libertad de conciencia. El Señor bendijo a esta nación porque ella sirvió de apoyo para que los hijos de Dios vinieran allí. Y por esa razón, hoy el Señor ha bendecido esta nación de los Estados Unidos. Pero también cuando esta nación se pervierte, hermanos, esta nación también, así como ha sido bendecida, también se le permitirá oprimir a los siervos de Dios. Y esta situación nos conmueve, porque después de ser una nación acogedora, será una nación perseguidora. Dice que era el propósito divino que esta nación siempre hubiera libertad para que la gente pudiera adorarlo de acuerdo a sus imperativos de la conciencia. Ese ha sido un propósito de Dios, el propósito divino, que aquí hubiese libertad de conciencia para adorarle libremente
de las opresiones de Roma que perseguía a los cristianos en la Edad Media. Todos conocemos la historia de la Edad Media, cuando se instituyó la Inquisición, cuando se instituyó el papado que perseguía a los cristianos de aquel entonces, porque no comulgaban con la doctrina católica. Y por esta razón, el Señor escogió a esta nación y guió a sus hijos a través del océano para que llegaran ahí. Y ahí se establecieron en los Estados Unidos. Y ahí se hicieron poderosos hasta hoy en día. Oigan, qué interesante esta narración. Pero el enemigo de toda justicia ha trazado sus proyectos con respecto a los planes que Dios tenía para esta nación. Satanás se introdujo de tal manera que ha tergiversado los proyectos que Dios tenía con esta nación. Introducirá actividades que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios. La mundanalidad y la avaricia, que es idolatría, prevalecen hoy en día en esta nación. Dice que Dios quería que en esta nación se fomentara el respeto al plan de Dios. Pero Satanás ha introdujo la mundanalidad y la avaricia, que es idolatría. Y esto prevalece hoy en día. Los Estados Unidos se arruinó. Los Estados Unidos, la fe de los cristianos en los Estados Unidos fracasó, se arruinó. ¿Por qué? Porque ahora la fe, la espiritualidad que traían los cristianos que venían huyendo de Europa, ahora ya no es la misma fe. ¿Qué pasa ahora? La mundanalidad y la avaricia. Eso es lo que persiste hoy en día. Esa mundanalidad y avaricia que son idolatría, eso es lo que ha crecido en los Estados Unidos. Hay muchos cristianos, hay muchos hermanos que han emigrado a los Estados Unidos. Hermanos, lastimosamente la fe de ellos decae con el respeto y con el perdón de la iglesia, con el respeto y el perdón de nuestros hermanos. Y ellos saben, ustedes saben, porque la iglesia de otras partes del mundo, bien de Latinoamérica, bien de Europa, cuando van a Estados Unidos, ¿qué pasa? Esa fe pura, esa fe ferviente, mengua y baja. ¿Pero por qué? Porque Satanás, es el plan de Satanás, que la mundanalidad y la avaricia, el trabajo persistente. Me decía un hermano, es que aquí me dice, si uno no trabaja día y noche, si uno no está activo, aquí fracasa, porque hay que pagar tantos biles, tantas facturas. Aquí hay que trabajar. Hay personas que tienen 2 trabajos, 3 trabajos y trabajan día y noche para lograr salir y poder hacer algún dinerito. Pero a causa de eso, la fe se ha perdido. La fe ha menguado. La iglesia cristiana ha menguado. Pero ese es un plan de Satanás. Qué cosa, hermanos. Y eso, pues, no es culpa de los hermanos que viven allá. No es culpa, sino que es del sistema. Es que así es el sistema. Yo mismo he estado de visita en los Estados Unidos y he visto el ajetreo de las personas, que ellos salen de noche, de madrugada, y llegan de noche a su casa, duermen un momentito y otra vez se levantan, y ese es el tren de vida, ese es el tren diario. Pero no era el plan de Dios ese, que se perdiera la fe. No era el plan de ese. Debido a la obra del archiengañador, hasta que la ley de Dios quede invalidada en todos sus aspectos. Mire qué situación. Dice que la mundanalidad y la avaricia, que es idolatría, prevalecen debido a la obra del archiengañador, hasta que la ley de Dios quede invalidada en todos sus aspectos. ¿Cuál es el objetivo de Satanás de la iglesia cristiana allá?
que se olvide de la ley de Dios, porque ya no podemos guardar el sábado. Y los hermanos y la iglesia que guarda el sábado, los hermanos que se esfuerzan en guardar el sábado, sabe cuánto les cuesta y les ha costado. Quizá un hermano que se acaba de ir, en este momento se va, no puede guardar el sábado, porque allá lo obligan. Si quieres trabajar, trabaja, hay trabajo, pero tienes que trabajar sábado, domingo y todos los días. Claro, ya cuando se establecen, quizás los hermanos han tenido esa oportunidad de guardar el sábado, porque ya tal vez se han hecho alguna empresita, han hecho algún trabajito, ya tienen ellos algún negocito propio, entonces pueden guardar el sábado. O han logrado quizás con la amistad que hayan creado, con la afabilidad que hayan creado, las relaciones, con su buen comportamiento hayan creado con sus patrones, también les conceden el sábado. Pero la situación del trabajo es tremendo, hermanos. Dice más, me fue mostrado que Satanás nos está adelantando. Mire que dice aquí, me fue mostrado que Satanás se nos está adelantando. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Dice que Satanás se está adelantando a esto. Y hermanos, y dice que la ley de Dios pronto quedará invalidada. Pronto se acabará, porque están en contra de la ley de Dios. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Hoy hay libertad de religión. Hoy hay libertad todavía. Pero pronto se acabará, dice este escrito. Pronto se terminará esa libertad. Y seremos, hermanos, oprimidos para que nosotros adoremos al Dios en un día falso. Y alguien me dijo, pero ¿no es igual adorarle al Señor en cualquier día? No es igual, hermano. El Señor tiene su ley y el Señor tiene su día exclusivo para Él. Pero el hombre ha cambiado ese día por otro día y el sábado fue quitado de la ley de Dios y ha sido puesto otro día, el día domingo, para adorar al Señor. Eso es lo que quiere Satanás, borrar de la mente y del corazón, borrar de sus sentimientos, de la mente del hombre, que hay un día dedicado para él. Pero eso lo va a lograr muy pronto Satanás a través del sistema. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para presionar la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios, o sea, derechos religiosos, forzando la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo, el séptimo día, la ley de Dios será en duda invalidada en nuestro país. A la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Cuando la apostasía sea general, completamente general, vendrá la ruina a la nación. Y esa nación próspera, y esa nación que ahora pues ha sido un privilegio, ha sido un honor, hermanos, pronto será un caos, una ruina. ¿Y qué va a pasar con los cristianos? Quiero terminar leyendo en Mateo 10:22. Por favor, Mateo 10:22. Dice así la palabra de Dios. Empezará la persecución para los hijos de Dios. Dice aquí, Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Seréis aborrecidos por todos, seréis perseguidos por todos, incluso protestantes y católicos. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
No debemos pensar que no podremos soportar la persecución. Tendremos que pasar esos tiempos terribles. Mis queridos hermanos, vienen tiempos terribles cuando en los Estados Unidos se establezca la ley dominical, que ya hemos hablado en otros temas, hermanos, y se promulgue un decreto forzando a que nosotros no guardemos otro día, sino el domingo. Ese decreto va a ser forzado y le va a decir, si usted quiere vivir aquí en los Estados Unidos, si usted quiere ser un ciudadano, tiene que guardar el domingo, forzosamente, y si no quiere, entonces será perseguido. Y como dice la palabra de Dios que acabamos de leer, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Querido amigo, querido hermano, quizás usted se haya sentido aludido porque vive en los Estados Unidos, pero sepa que esto es profecía, que esto está escrito en el libro de Apocalipsis. Tarde o temprano esto tiene que darse. Tarde o temprano usted, si es fiel al Señor, tiene que abandonar esa nación. Si es fiel, usted, si quiere ser fiel hasta el fin, tiene que ponerse firme y pensar en otra situación. Porque si usted se queda en los Estados Unidos, tendrá que morir por Cristo, que eso sería lo mejor, o perder su fe y volverse con el mundo, volverse con todos, con la falsa religión también. Queridos hermanos, queridos amigos, esto es lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, el llamado está para usted, el llamado está para que todos creamos en el Señor Jesucristo. Y no importa que seamos aborrecidos, porque guardemos el sábado, porque guardamos la ley de Dios, pero si perseveramos hasta el fin, dice la palabra que seremos salvos. ¿Quiere ser salvo usted? Prepárese. ¿Quiere ser salvo usted? Tome su decisión. Yo también quiero ser salvo. Yo quiero tomar mi decisión. Y yo quiero salvarme. Yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Sin embargo, hermanos, tenemos que pasar por dificultades. Pero el Señor nos va a dar la vida eterna cuando sobrepasemos, agarrados de la mano de Dios, esas terribles dificultades. Mi querido amigo, mi querido hermano, yo le invito que usted sea fiel. Aunque viva en los Estados Unidos o aunque viva en otra parte, usted debe ser fiel al Señor y cuidarse de no idolatrar, de no pisotear la santa ley de Dios, de no quebrantar la ley de Dios y obedecer un mandamiento falso. Que el Señor le bendiga y que sea fiel a la palabra de Dios. Es mi deseo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por esta palabra y vamos a orar por todos ustedes. Vamos a orar al Señor. Oremos así. Querido Dios y Padre, bendito sea tu nombre. Muchas gracias te damos porque en tu bondad, en tu misericordia, nos has dado la oportunidad de meditar en este pequeño estudio de tu palabra, hablando de la nación más poderosa, los Estados Unidos, pero que en tu gracia, bendito Dios, tú has guardado a tu pueblo y tú, Señor, nos has dado siempre esa confianza en ti. Quiero suplicarte por la iglesia en los Estados Unidos, por la iglesia también que todavía no está en el mensaje. O sea, quiero decir de las personas, Señor, que todavía no pertenecen a este pueblo, pero que son sinceros y que van a ser llamados. Oro por ellos. Oro por las familias, Señor, que también están afligidas por esta pandemia. Señor, oramos que en tu gracia tú puedas sostenerlos y que tengan fe en ti. Quiero pedirte también que tú puedas dirigir la mente de los dirigentes, que tú puedas, Señor, ayudar a los dirigentes de esta nación, de los Estados Unidos, de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, Nicaragua y todo el mundo, Suramérica, Europa. Señor, dirige tú
Como dice tu palabra, que tú pones y quitas reyes. Hágase tu voluntad, Señor. Oramos por las familias. Aquí hay una familia, Señor, que necesita de ti. Es la familia Jiménez. Y quiero pedirte, Señor, que tú ayudes a este siervo tuyo que está pasando por esta situación de indecisión, si seguir o no seguir. Pero quiero suplicarte que tú fortalezcas su fe y que su familia también pueda ser alcanzada para salvación. Oro también por la familia de tu pueblo, de tu iglesia, desde la conferencia general hasta el último servidor. Aquellos que nos sintonizan y nos ven a través de Reforma TV, bendice uno por uno. Oramos también, Señor, por la niña Grace. También te pido por la familia Rosales, Señor, especialmente que están pasando una prueba, una aflicción. Y quiero pedirte que en tu gracia pongas tu mano de sanidad sobre los enfermos. Y te pido, Señor, en tu gracia, que te acuerdes también de esta sierva tuya, Lorena. Lorena conoce este mensaje y en tus manos de amor ponemos su vida. Por favor, Señor, también alcanza con tu mano poderosa a Jorge y a sus hijos. Señor, que también han caído presa de este virus que está atormentando al mundo. Quiero pedirte en tu gracia, Señor, que tú puedas, de acuerdo a tu voluntad, volverles la salud. Señor, gracias porque también te acordaste de Roberto Arcides, Señor, y así por todos aquellos que de una u otra forma, Señor, están contaminados por este virus. Este virus representa la muerte, pero gracias, Señor, porque la sangre protectora ha sido puesta en nuestros corazones como marca indeleble que tu bendición está con nosotros. Bendice a tu pueblo y líbranos de morir de esta manera. Señor, danos tu gracia y el perdón de nuestros pecados. Danos tu bendición en este día. En el nombre de Cristo Jesús lo proclamamos todo y lo pedimos todo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde y seamos fieles. No importa que pronto seremos obligados a transgredir el sábado, pero seamos fieles para que el Señor nos dé su misericordia. Espero que el Señor les bendiga y tengan un feliz día, y si el Señor nos permite, estaremos con ustedes en otra oportunidad. Hasta pronto, que el Señor les guarde. Así como soy, regreso ya a ti. Así como soy, herido e infeliz. Así como soy, pecado hay en mí, que me ha separado de tu buen redil. Mas tú me amas y aún así me ves llegar y corres a mí. Con manto me cubres, que otros no vean el pecado, el dolor, la pena, aflicción que se encuentran en mí. Y lejos de ti busqué encontrar lo que solo en ti se puede hallar. Así hoy te pido, mi Padre, mi Dios, que sanes mi alma y la sacies de amor. Mas tú me amas
llegar y corres a mí. Con manto me cubres, que otros no vean el pecado, el dolor, la pena, aflicción que se encuentran en mí. Mas tú me amas y aún así me ves llegar y corres a mí. Con manto me cubres, que otros no vean el pecado, el dolor, la pena, aflicción que se encuentran en mí. El pecado, el dolor, la pena, aflicción que se encuentran en mí.